El seminario de investigación etnográfica está estructurado en 4 unidades. Les quería aquí hacer una aclaración antes de empezar a hablar de la estructuración del seminario. Yo voy a estar siguiendo una organización de la exposición y de la clase que va a estar basada en estas 4 unidades. Ustedes van a tener subido el PowerPoint en la plataforma, entonces eso también les va a ayudar a pasar por los puntos centrales del planteo de este seminario. Les decía entonces, el programa es de 4 unidades. La primera unidad vamos a intentar ver la especificidad de la etnografía, es decir, cómo se construye la etnografía, cómo se la concibe y qué discusiones epistemológicas tiene detrás de esa construcción. La idea aquí es reflexionar e intentar vincular algunos saberes que hemos ido construyendo a lo largo de esta licenciatura, en la que al principio, sobre todo en la materia de introducción al conocimiento científico, hablábamos de paradigmas, de formas de conocer. Bueno, aquí vamos a recuperar un poco esa discusión y la vamos a actualizar para poder entender sobre todo desde qué bases de construcción del saber parte la etnografía. ¿Sí? La segunda unidad va a ser fundamentos de la perspectiva etnográfica. Ahí nos vamos a meter un poco más de lleno en lo que implica la etnografía como disciplina o como subdisciplina dentro de la antropología, un pequeño recorrido histórico sobre quiénes han sido los primeros etnógrafos y etnógrafas y en qué estaban pensando y quizás cómo eso ha ido tomando otras características hasta el día de hoy y particularmente qué significa esto en el campo de la investigación educativa. La tercera unidad tiene carácter práctico. La tercera unidad se llama Leyendo Etnografía. La idea aquí es que intentemos, les voy a proponer como bibliografía de consulta en la plataforma, unos 5 trabajos etnográficos para que ustedes puedan tener un contacto con cómo es la narrativa de una investigación etnográfica, qué cosas se recuperan, de qué se trata esto de escribir un trabajo etnográfico. Y en base a eso es una de las respuestas del domiciliario. Perdón. Y por último, la cuarta unidad, vamos a ver concretamente cuáles son los pasos de una investigación etnográfica, cómo se construye esto de la cocina de la investigación etnográfica. Para comenzar, les propongo que reflexionemos un poco sobre la siguiente pregunta. ¿Cuál es el sentido de la investigación en el sistema educativo? ¿Qué sentido tiene hacer investigación en el sistema educativo? Para nosotros y nosotras como docentes, ¿qué nos plantea la investigación? ¿Es una herramienta? ¿No es una herramienta? ¿Nos ayuda a resolver los problemas cotidianos que tenemos en el sistema educativo? ¿Nos plantea otras formas de encarar esos problemas? La idea aquí es que veamos en la investigación no solo una materia para formarnos y para aprobar y terminar nuestro título, sino que entendamos que, al menos de esta cátedra así lo proponemos, la investigación es una herramienta que nos permite, primero, poner en discusión nuestras prácticas, lo cual es central. Ir adquiriendo conciencia y una perspectiva crítica respecto de nuestras prácticas, lo que construimos, lo que repetimos, lo que no ponemos en cuestión, creo que es fundamental como herramienta la investigación y particularmente la etnografía para empezar a poner en signos de pregunta esto que naturalizamos cotidianamente. Entonces, ese primer sentido va a recorrer el planteo de este seminario. Ahora bien, respecto de la especificidad de la etnografía, les decía que íbamos a recuperar un poco las discusiones de aquel espacio que han tenido, aquella materia que han tenido en Introducción al Conocimiento Científico. Si ustedes, haciendo una síntesis muy cortita, el planteo para entender esto de qué es la ciencia y cómo se construye, nos sirve
dos conceptos o dos autores clave aquí. Uno es Thomas Kuhn, que propone la idea de paradigma, y entonces ahora vamos a ampliar un poquito la idea de paradigma, y también aquí vamos a tomar, nos vamos a ayudar con Foucault para entender que las prácticas sociales que implican la generación de alguna forma de conocimiento también implica o lleva implícita formas de poder, formas de subordinar, formas de establecer jerarquías, es decir, en definitiva el conocimiento es poder. ¿Por qué estoy diciendo esto? Primero para entender las discusiones epistemológicas en las que surge primero el paradigma interpretativo que le va a dar sentido a la etnografía. Por decirlo de alguna manera, la idea inicial de ciencia sostenía que determinadas relaciones o sostenía determinados parámetros, sobre todo basados en una idea positivista de ciencia, en el desarrollo de las ciencias duras, por decirlo de algún modo. Entonces se establecía determinadas condiciones que nosotros no vamos o en realidad el paradigma interpretativo lo que viene a discutir es que esas formas de establecer conocimiento solo pueden responder a un modelo de ciencia que está vinculado al desarrollo histórico del positivismo, pero que no sirve como parámetro general para establecer el desarrollo y para comprender sobre todo el desarrollo histórico de las ciencias sociales. Esta diferencia es central. Si nosotros nos paramos en la idea de Kuhn, de paradigma, Kuhn nos va a decir que un paradigma es aquel conjunto de respuestas que se consideran válidas sobre determinada problemática, que las consideran válidas, ¿sí? Ahora, ¿quiénes las consideran válidas? Es el grupo de científicos, científicas, que establecen determinados parámetros entre los cuales se supone hay una pretensión de verdad y se supone hay una pretensión de conocimiento científico. Se supone, lo remarco, en tanto y en cuanto desde las ciencias sociales y particularmente desde la etnografía y la antropología como disciplina, lo que se va a poner en discusión es esta linealidad que suponía la relación entre un sujeto y un objeto. Si nosotros ponemos en discusión esa linealidad y esa supuesta distancia entre el sujeto y el objeto que nos plantea el paradigma positivista, si la ponemos en duda, lo que vamos a tener que entender es lo siguiente: la etnografía y el paradigma interpretativo entienden que los sujetos que investigamos, estamos inmersos en ese mundo social que investigamos, por lo cual también formamos parte de ese objeto y a la vez somos el sujeto que está intentando poner en duda o poner entre signos de preguntas prácticas que están construidas en el mundo social, que tienen un bagaje cultural, que nos naturalizan o naturalizamos formas de entender y clasificar ese mundo social. Entonces, primera idea, la relación entre sujeto y objeto ya no es lineal, ya no es de distancia. En la etnografía nos involucramos con esos sujetos que estudiamos. Segunda idea, Foucault, esto que producimos como conocimiento está mediado por una relación de poder. Y esa relación de poder está basada estrictamente en la forma en la que construimos nuestro mundo, nuestras formas de ver y actuar el mundo social, las jerarquías que establecemos para actuar en ese mundo social, los significados que le damos a nuestras acciones. Y en eso el sistema educativo es clave para comprender esta construcción del poder a través del saber, nos diría Foucault. Entonces, para ir cerrando un poco esta discusión sobre el paradigma, la idea de que la crítica al positivismo implica asumir que nosotros estamos inmersos en ese mundo social que
queremos estudiar, que queremos investigar. Y en el caso particular de la investigación educativa y en el caso particular de la investigación etnográfica educativa, no solo estamos inmersos, sino somos parte y lo construimos cotidianamente a ese mundo. Entonces, ponernos en discusión ese mundo, ponernos en signos de pregunta ese mundo, es un proceso que implica reflexividad, implica un nivel de autocrítica y de una perspectiva crítica respecto de ese mundo que no siempre la adquirimos racionalmente. Aquí se juegan otras cosas también que quizás la bibliografía clásica en las cuestiones epistemológicas no las pone en discusión, pero sí me gustaría traer a colación aquí porque es muy importante también las emociones que percibimos las personas, por las cuales no solo la investigación va a estar puesta en el proceso racional que podemos creer que hace una persona para tomar decisiones, sino también en el proceso emocional. ¿Qué sienten esas personas? ¿Cómo viven? ¿Desde dónde piensan, comen, hacen lo que hacen? ¿Llevan nuestros hijos y nuestras hijas a las escuelas? Y desde la escuela, ¿qué conocimientos también estamos poniendo en juego? Por otro lado, la condición de posibilidad para que algo fuera considerado verdad o conocimiento, sabemos que está atravesada por una relación de poder. Por lo cual, no vamos a caer en un relativismo epistemológico, pero sí vamos a sostener que si la forma en la que jerarquizamos ese conocimiento y otorgamos como calidad de pretensión de verdad a determinados saberes que se producen en algunos lugares, tenemos que entender que esos saberes están atravesados por grupos de poder, por relaciones sociales, por capitales simbólicos que se juegan. En definitiva, nos diría otro autor francés, Pierre Bourdieu, el campo científico es el lugar en el que se establece una lucha competitiva para establecer cuáles son los parámetros de verdad. Vuelvo a insistir. Desarrollar ciencia significa poner en discusión estos parámetros que se consideraban las bases del positivismo, que mucho tiempo ha dado sentido al desarrollo de la ciencia, pero que hoy no nos sirven ni como parámetro para construir las ciencias sociales, y en este caso la investigación educativa, ni como horizonte, porque nosotros nos tenemos que parar en otro registro epistemológico si queremos conocer y construir saberes sobre el otro. Para seguir esta discusión, si se quiere, epistemológica, si la idea de ciencia se nos empieza a deconstruir, a desarmar y empezamos a entender que estas relaciones en realidad siempre son subjetivas y siempre están mediadas por el investigador, desde las preguntas que nos hacemos hasta las respuestas que intentamos buscar a esas preguntas, con quiénes las buscamos, qué cosas buscamos, siempre está mediado por nuestras historias de vida. La otra, el tercer punto central, si se quiere, en esta primera unidad, es superar esa falsa dicotomía entre lo quanti y lo quali. Quizás la visión cuantitativa de la realidad social ha sido la más hegemónica durante un gran tiempo. No necesariamente siempre respondía al positivismo, pero gran parte de su desarrollo estaba vinculado al positivismo. Desde el paradigma interpretativo, algunos autores nos plantearán que lo cualitativo debería ser una forma alternativa de generar conocimientos respecto a los procesos sociales con sus características particulares. Lo que yo les propongo pensar aquí es que en realidad nosotros tenemos problemas cotidianos y si la metodología cuantitativa o la cualitativa nos sirven combinarlas ambas para intentar comprender y resolver esos problemas, bienvenido sea.
la relación que se ha establecido históricamente de supremacía de aquellas ciencias que desarrollaban más lo cuantitativo, hoy está en discusión, hoy está en crisis esa idea, ¿no? La superación de esta dicotomía debería implicar entender que las herramientas, que las metodologías son herramientas que nos permiten construir, sobre todo construir una problemática. Y darnos una forma de intentar resolverla, generar un punto de entrada a esa problemática. En definitiva, la idea de todo sirve. Si vuelvo a repetir, nosotros construimos problemáticas. Si nos sirve vincular lo cuantitativo y lo cualitativo, bienvenido sea. De hecho, nos va a dar una mirada mucho más compleja sobre ese mismo fenómeno, trabajar en términos estadísticos y quizás después tomar alguna historia de vida o hacer un registro etnográfico, porque nos va a permitir conocer aspectos complementarios de un mismo fenómeno social. Por lo cual, hacer ciencia no es solo construir estadística. Generar un cambio de paradigma nos va a significar en estos tiempos que transcurren también poder ser creativos respecto de las herramientas metodológicas que proponemos para construir nuestras problemáticas de investigación. No solo las normativas nacionales y las normativas provinciales nos exigen a los docentes investigar. Vuelvo con una idea que se las decía en la introducción. La investigación debería ser una herramienta que nos permita de construir el mundo social y construir un mundo social mejor. Para ello les propongo ahora mirar el video de Chimamanda Adichie. La idea es que podamos reflexionar sobre lo que implica en las ciencias sociales el peligro de contar una sola historia. Tenemos muchísimos ejemplos en nuestra historia, en la historia de nuestro país, en la historia nacional, la visión desde un solo lado sobre un fenómeno. La idea es que pongamos en discusión y qué nos genera, ¿no?, a veces poner el foco en un solo aspecto y dejar de lado muchos otros aspectos que hacen a la complejidad de la realidad social. Con esto y la participación en el foro de ustedes estaríamos cerrando esta discusión epistemológica teórica, ¿no?, de esta unidad 1, que nos va a sentar las bases entonces para poder ya entrar de lleno a lo que significa la etnografía, cuál ha sido su desarrollo histórico y en la actualidad qué podemos generar con este tipo de herramientas.